La lluvia caía suavemente sobre la brillante calle de la ciudad. Un sedán negro se detuvo frente a un hotel de 5 estrellas. El joven conductor salió, abriendo la puerta. Buenas noches, soy su conductor durante los próximos 3 días. De las sombras emergió una mujer, hermosa, serena, pero sus ojos denotaban agotamiento. Lo miró fríamente. No me gusta la gente que habla demasiado. Él simplemente sonrió. Entonces, solo escucharé. Nadie sabía que este trabajo de $950 lo cambiaría todo. Antes de empezar, déjame saber desde qué parte del mundo estás viendo esto. Realmente me encantaría saberlo. Ahora, empecemos nuestra historia juntos. Liam Carter tenía 31 años. Era padre soltero cuyos días comenzaban antes del amanecer y terminaban mucho después de que su hija de 7 años, ella, se hubiera dormido. La vida le había enseñado a aceptar cualquier trabajo que se le presentara, desde reparar coches en garajes estrechos hasta entregar paquetes a través de un tráfico que ponía a prueba su paciencia, desde cargar camiones en almacenes hasta conducir para clientes privados cuando surgía la oportunidad. Su esposa había fallecido hace 3 años, dejándole una hija que a veces todavía la llamaba en medio de la noche y deudas por facturas médicas que parecían montañas que pasaría toda su vida escalando. Pero Liam había hecho las paces con la lucha, había aprendido a encontrar pequeñas alegrías en la risa de ella y satisfacción en saber que cada dólar que ganaba se destinaba a mantenerla segura, alimentada y amada. La llamada del servicio de conductores había llegado un martes por la tarde mientras reparaba la valla rota de un vecino por $20 y el almuerzo. La voz del despachador tenía el tono particular de alguien que ofrecía un trabajo que esperaban que él rechazara debido a la poca antelación o a los requisitos exigentes. Necesitamos un conductor para 3 días. Cliente privado, $950 en total. Es una mujer de negocios que acaba de regresar de América. Muy exigente con la profesionalidad y la discreción. Está disponible. Liam había calculado rápidamente en su mente. $950 cubrirían las tasas escolares de Ella para el semestre con suficiente dinero para unos zapatos nuevos que ella necesitaba desesperadamente, pero que nunca pediría porque había aprendido demasiado joven a reconocer las líneas de preocupación alrededor de los ojos de su padre cuando el dinero escaseaba. Estoy disponible, había confirmado sin dudarlo, ya planeando cómo arreglar el cuidado de niños con las Rachen, la anciana vecina que trataba a Ella como a la nieta que extrañaba desde que sus propios hijos se habían mudado al extranjero. La preparación había sido mínima, pero cuidadosa. Liam lavó su sedán hasta que brilló bajo las luces de la calle, aspiró cada rincón, colocó un pequeño ambientador que olía a algodón limpio y planchó su única camisa blanca con pantalones oscuros. La fotografía de él y Ella en su 6ª fiesta de cumpleaños permanecía en el salpicadero donde siempre estaba. Un recordatorio de por qué trabajaba tan duro y quién esperaba su regreso seguro a casa. Amelia Hart emergió de la dorada entrada del hotel, vestida con un elegante vestido negro y tacones que resonaban contra el suelo de mármol con la confianza de alguien acostumbrada a imponer atención y respeto. Su belleza era innegable pero distante, como admirar arte en un museo detrás de un cristal protector. Todo en su aspecto sugería riqueza y poder, desde el bolso de diseño hasta la forma en que se movía por el mundo, como si éste existiera para adaptarse a su horario. «Buenas noches», dijo Liam, abriendo la puerta del coche con la profesionalidad que había practicado durante el trayecto hasta el hotel. «Soy su conductor durante los próximos 3 días». La evaluación de Amelia fue inmediata y exhaustiva. Sus ojos escanearon el interior del coche y su apariencia con el tipo de escrutinio que dejaba claro que tenía altos estándares y poca paciencia para cualquier cosa que no cumpliera las expectativas. «No me gusta la gente que habla demasiado», dijo, su voz con la autoridad fría de alguien que había aprendido que la franqueza evitaba malentendidos y pérdida de tiempo. «Simplemente conduzca a donde le diga, llegue a tiempo y nos llevaremos bien». Liam asintió, ofreciendo una pequeña sonrisa que no sugería ofensa ni excesivo afán por complacer. «Entonces, solo escucharé».
Algo en su respuesta hizo que Amelia se detuviera brevemente antes de acomodarse en el asiento trasero, su teléfono ya en la mano, mientras comenzaba a escribir correos electrónicos que aparentemente no podían esperar ni el corto trayecto a su primer destino. Liam arrancó el motor suavemente, ajustando la temperatura sin preguntar, porque un ligero escalofrío en sus hombros le había dicho todo lo necesario sobre su nivel de comodidad. Las luces de la ciudad se reflejaban en las calles mojadas por la lluvia, mientras conducían a través del tráfico vespertino. El silencio entre ellos era cómodo en lugar de incómodo. Liam navegaba con facilidad practicada, tomando rutas que evitaban retrasos por obras y maximizaban la eficiencia sin requerir confirmación de que la velocidad y la discreción importaban a su pasajera. No fue hasta que se detuvieron en el primer semáforo en rojo que Amelia levantó la vista de su teléfono y notó la fotografía en el salpicadero. Una niña pequeña con coletas y una sonrisa con un hueco entre los dientes, de la mano de un hombre cuya expresión irradiaba pura devoción paternal. Su tecleo se ralentizó, luego se detuvo por completo, mientras estudiaba la imagen con una atención que sugería una curiosidad genuina más que un interés educado. ¿Su hija? La pregunta surgió más suave que su tono anterior, con una inflexión que la hacía sonar más a asombro que a una simple pregunta. Sí, señora, esa es ella. Acaba de cumplir 7 años el mes pasado. Los ojos de Amelia permanecieron en la fotografía un momento más antes de volver a su teléfono, pero Liam captó el sutil cambio en su expresión a través del espejo retrovisor. Algo había cambiado. Algún muro invisible había desarrollado la grieta más pequeña, aunque si eso significaba algo, aún estaba por verse. El primer día transcurrió en un silencio profesional, puntuado solo por las indicaciones de Amelia y breves conversaciones telefónicas con el tono cortante de alguien que negocia acuerdos comerciales, donde millones dependían de palabras cuidadosamente elegidas. Liam conducía con atención concentrada, anticipando necesidades antes de que fueran expresadas, ajustando la temperatura cuando ella parecía incómoda, ofreciendo agua embotellada del pequeño refrigerador que había traído sin hacer un espectáculo del gesto. Fue durante el segundo día cuando los límites cuidadosamente mantenidos comenzaron a mostrar signos de tensión. Llevaban 3 horas conduciendo hacia un resort de montaña donde Amelia había programado reuniones con posibles inversores. Las carreteras sinuosas requerían la concentración total de Liam, mientras su pasajera alternaba entre trabajar con su portátil y mirar por la ventanilla el paisaje que parecía captar su atención, a pesar de los obvios intentos de permanecer concentrada en los negocios. ¿Ha comido?, preguntó Liam durante un tramo particularmente recto de la carretera. La pregunta surgió de forma natural en lugar de como una consulta formal sobre las necesidades del cliente. Amelia levantó la vista de su portátil con una sorpresa que sugería que no había esperado una consideración personal de un empleado. Tomé café esta mañana. Eso no es comida, observó Liam con suavidad, su tono transmitiendo una preocupación amable en lugar de juicio. Hay un buen restaurante a unos 20 minutos de aquí si le gustaría parar. La carretera después de eso se vuelve bastante sinuosa, y es mejor no tener hambre en las carreteras de montaña. La lógica era lo suficientemente sólida como para que Amelia no pudiera descartarla como una interferencia presuntuosa, aunque su vacilación sugería un debate interno sobre si aceptar la sugerencia sentaría un precedente para una familiaridad que ella no había autorizado. De acuerdo, accedió finalmente. 20 minutos. El restaurante era un pequeño establecimiento familiar con manteles de cuadros y un menú que ofrecía comida casera en lugar de cocina sofisticada. La expresión inicial de Amelia sugería que ese no era su entorno habitual para cenar, pero Liam lo había elegido deliberadamente porque la comida era excelente y los dueños eran personas amables que trataban a todos con la misma calidez, independientemente de lo cara que pareciera su ropa. Se sentaron uno frente al otro en un rincón. La situación se volvió de repente más íntima que la distancia profesional mantenida dentro del coche. Amelia pidió una ensalada con aderezo aparte, mientras que Liam eligió el plato del día sin necesidad de revisar el menú.
¿Vienes aquí a menudo?, preguntó Amelia, con una curiosidad genuina que reemplazó su tono habitual de negocios. Cada vez que conduzco por esta ruta, dijo Liam. Los dueños, el señor y la señora Chen, son buenas personas. Me dieron comidas gratis cuando realmente estaba pasando apuros después de que mi esposa falleciera. Nunca me hicieron sentir como caridad. Intento traerles negocio cuando puedo. La revelación sobre su esposa surgió de forma natural, declarada como un simple hecho en lugar de un intento de buscar simpatía, pero la expresión de Amelia se suavizó notablemente al mencionar una pérdida que claramente aún tenía peso en su voz. Lo siento, dijo ella, la condolencia sonando genuina en lugar de un reflejo. ¿Hace cuánto tiempo? 3 años. Ella tenía 4. Algunos días parece ayer. Otros días parece otra vida. Su comida llegó, interrumpiendo la conversación, pero no el sutil cambio en la atmósfera entre ellos. Amelia se encontró estudiando a Liam con una nueva atención, notando detalles que inicialmente había descartado como irrelevantes para su acuerdo profesional. La forma en que sus manos mostraban evidencia de trabajo manual, pero se movían con una precisión cuidadosa. La ligera fatiga alrededor de sus ojos que hablaba de alguien que trabajaba en múltiples empleos y probablemente no dormía lo suficiente. La calidez genuina en su sonrisa cuando la sargent se acercó a su mesa para charlar. El problema del coche ocurrió 1 hora después de dejar el restaurante. Un repentino ruido de fricción, seguido de una pérdida de potencia que obligó a Liam a guiar el sedán cuidadosamente hasta el arcén antes de que el motor se detuviera por completo. La lluvia había comenzado a caer, ligera al principio, pero rápidamente intensificándose en un aguacero que hacía la visibilidad casi imposible. Lo siento, dijo Liam, ya buscando su teléfono para pedir ayuda. Haré que alguien venga lo más rápido posible. Pero la ubicación en la montaña significaba que la grúa más cercana estaba al menos a 2 horas de distancia, y la temperatura estaba bajando a medida que se acercaba la noche. Amelia se sentó en el asiento trasero, observando a Liam evaluar la situación a través de los cristales mojados por la lluvia. Su expresión era pensativa, en lugar de pánico a pesar del obvio problema que esto creaba para su agenda. «Voy a revisar bajo el capó», anunció, poniéndose una chaqueta gastada y saliendo al aguacero sin esperar permiso o reconocimiento. Amelia observó a través del parabrisas cómo Liam abría el capó y se inclinaba sobre el motor, la lluvia empapando su chaqueta en segundos, mientras sus manos trabajaban con una eficiencia practicada a pesar de las difíciles condiciones. Cuando finalmente regresó al coche 20 minutos después, estaba empapado y cubierto de grasa, pero llevaba un pequeño trozo de correa rota. La correa de distribución se rompió. Puedo parcharla temporalmente, llevarnos al resort, pero tomará alrededor de 1 hora de trabajo bajo esta lluvia. No tiene que hacer eso, dijo Amelia, aunque su voz carecía de convicción, porque ambos sabían que la alternativa era quedarse sentados en un coche averiado en una carretera de montaña bajo la lluvia. «Es mi trabajo llevarla a donde necesita ir», respondió Liam simplemente, ya sacando herramientas del maletero. Amelia lo observó trabajar bajo la lluvia, sus movimientos eficientes a pesar del barro y el agua que lo hacían todo más difícil. Nunca se quejó, nunca maldijo el clima o la pieza rota o la injusticia de las circunstancias. Simplemente hizo lo que había que hacer con una competencia tranquila que hablaba de un carácter desarrollado a través de años de manejar todo lo que la vida le lanzaba. Para cuando Liam terminó la reparación y llegaron al resort, ya era mucho después de la medianoche. Estaba agotado, sucio, y debería haber estado frustrado por el retraso que había hecho su día mucho más largo de lo planeado. En cambio, cuando Amelia le dio las gracias con una calidez inusual en su voz, él simplemente sonrió y dijo, «Solo hago mi trabajo, señora. Descanse. Mañana será otro día». Esa noche, sola en su suite de lujo, Amelia no podía dejar de pensar en el hombre que había pasado 1 hora bajo la lluvia arreglando un coche sin quejarse, que hablaba de su hija con un amor tan obvio, que trataba a los amables dueños del restaurante con el mismo respeto que mostraba a los clientes ricos.
Había pasado años rodeada de personas que la valoraban solo por lo que podía proporcionar, ya fueran oportunidades de negocio, conexiones sociales o ventajas financieras. Liam Carter parecía valorar cosas que no tenían nada que ver con el dinero o el estatus, y esa comprensión la mantuvo despierta hasta bien entrada la noche. Si alguna vez has conocido a un extraño que te hizo ver el mundo de manera diferente, ¿crees que eso es el destino? Comparte tus pensamientos a continuación. El tercer día comenzó con una incomodidad que no había existido antes, como si tanto Liam como Amelia fueran conscientes de que algo había cambiado entre ellos, pero ninguno sabía cómo reconocer o navegar esta nueva dinámica. Los límites profesionales que habían definido su interacción ahora se sentían como paredes de cristal, transparentes pero aún presentes, impidiendo el tipo de conexión genuina que parecía querer desarrollarse a pesar de todas las razones lógicas por las que no debería. Amelia se encontró observando a Liam más directamente en lugar de a través de la distancia segura del espejo retrovisor. Notó cómo tarareaba suavemente para sí mismo durante tramos particularmente hermosos del paisaje montañoso. Cómo su expresión se relajaba cuando hablaba por teléfono con ella durante su descanso para almorzar. Cómo trataba cada interacción con extraños con una amabilidad que sugería una preocupación genuina más que una cortesía practicada. Cuéntame sobre ella, dijo Amelia de repente mientras conducían bajo el sol de la tarde que había reemplazado la lluvia de los días anteriores. La pregunta surgió antes de que pudiera dudar si era apropiada. El rostro de Liam se iluminó de inmediato. La transformación fue tan completa que Amelia contuvo el aliento al ver cómo el amor podía remodelar el semblante entero de alguien. Ella es todo, dijo simplemente. Inteligente como un látigo, divertida de maneras que me sorprenden, increíblemente resistente considerando por lo que ha pasado. Quiere ser veterinaria cuando sea mayor porque cree que los animales merecen personas que entiendan su dolor. Eso es notablemente empático para una niña de 7 años. Aprendió empatía temprano, dijo Liam en voz baja, viendo a su madre luchar contra la enfermedad, aprendiendo que a veces el amor significa sentarse tranquilamente junto a alguien cuando las palabras no ayudan. Desearía que no hubiera tenido que aprender esas lecciones tan joven, pero estoy orgulloso de la persona en la que se está convirtiendo. Amelia sintió que algo se retorcía en su pecho. La profunda diferencia entre la relación de Liam con su hija y su propia infancia, donde sus padres le habían provisto de todo materialmente, pero permaneciendo emocionalmente distantes. Estaría bien si hablara con ella por teléfono. Es decir, si no es demasiado extraño, ¿cómo estás? La petición sorprendió a Liam, dejándolo en silencio por un momento antes de sonreír con genuino afecto. A ella le encantaría. Ha estado preguntando por la señora bonita y el coche de papá desde que mencioné que llevaba a alguien importante. Esa tarde, cuando se detuvieron en un área de descanso con vistas a las montañas que se extendían por kilómetros, Liam llamó a ella y le entregó el teléfono a Amelia con un gesto de ánimo. La voz de la niña llegó brillante de curiosidad y una amistad sincera que los adultos rara vez logran. Hola, ¿eres la señora bonita? Amelia se encontró riendo de verdad por primera vez en meses. Supongo que sí, tu papá me dice que quieres ser veterinaria. Sí, porque los animales no pueden decir cuándo les duele, así que alguien tiene que entenderlos de todos modos. Papá dice que eso se llama empatía. ¿Tú tienes empatía? La franqueza inocente de la pregunta atravesó las defensas habituales de Amelia. Estoy tratando de aprenderla, respondió honestamente. Creo que tu papá es un buen maestro. Su conversación duró 20 minutos, abarcando desde los animales favoritos de ella hasta sus proyectos escolares y su opinión de que su papá trabajaba demasiado, pero que aún así lo amaba. Cuando Amelia finalmente le devolvió el teléfono a Liam, su expresión contenía algo que ella no podía nombrar del todo, pero que hizo que su pulso se acelerara inesperadamente. A medida que sus 3 días juntos se acercaban a su inevitable conclusión, Amelia se encontró fabricando razones para alargar las conversaciones, para retrasar las llegadas, para prolongar momentos que se sentían cada vez más preciosos
a pesar de su naturaleza temporal. Siempre se había enorgullecido de su control emocional y su toma de decisiones prácticas. Sin embargo, allí estaba ella, encariñándose con un hombre al que conocía desde hacía menos de 72 horas. La última noche, mientras Liam la llevaba de regreso a la ciudad, donde su acuerdo terminaría oficialmente, Amelia tomó una decisión que le pareció tanto impulsiva como, de alguna manera, inevitable. «Quiero pagarte extra», dijo, sacando su chequera con manos que temblaban ligeramente por el nerviosismo. No podía explicarlo del todo. Ha sido mucho más allá de los requisitos básicos del trabajo, la reparación del coche, la consideración, simplemente todo. Liam la miró por el espejo retrovisor, su expresión gentil pero firme. «Aprecio el detalle, pero no, gracias. Acordamos $950, y eso es lo que aceptaré. Hice el trabajo para el que fui contratado. Pero hiciste mucho más que eso. Hice lo que me pareció correcto», corrigió Liam en voz baja. «No se le puede poner precio a eso. O algo se siente bien de hacer o no. Aceptar dinero extra cambiaría la naturaleza de por qué hice esas cosas. Y no quiero que eso cambie». La integridad en su negativa golpeó a Amelia con una fuerza que no había anticipado. En su mundo, todo tenía un precio. Cada acto de amabilidad venía con la expectativa de reciprocidad. Cada gesto calculado para obtener la máxima ventaja. La simple insistencia de Liam en hacer las cosas correctas por su propio bien representaba un sistema de valores tan ajeno a su experiencia que le costó comprenderlo por completo. «Eres diferente a cualquier persona que haya conocido», dijo Amelia en voz baja, la admisión sintiéndose vulnerable de maneras que normalmente la habrían hecho retirarse detrás de una distancia profesional. «Soy solo un tipo que intenta criar bien a su hija y superar cada día sin demasiadas dificultades», respondió Liam, pero sus ojos en el espejo contenían una calidez que sugería que entendía el peso de lo que ella realmente estaba diciendo. Cuando finalmente llegaron al hotel, donde su acuerdo había comenzado 3 días antes, el final se sintió abrupto a pesar de saber que llegaría. Amelia recogió sus pertenencias lentamente, fabricando pequeños retrasos que Liam parecía reconocer, pero amablemente no mencionó. «Gracias», dijo finalmente, de pie junto al coche bajo la dorada luz del atardecer. «Por todo». «Fue un placer», respondió Liam, y la sinceridad en su voz dejó claro que no era una fórmula educada, sino una verdad genuina. Amelia caminó hacia la entrada del hotel, luego se detuvo y se volvió. Liam seguía allí, observando para asegurarse de que entrara a salvo. Su expresión denotaba algo que podría haber sido arrepentimiento o anhelo por finales que se sentían equivocados a pesar de ser necesarios. Sus ojos se encontraron a la distancia, y en ese momento algo tácito pasó entre ellos. Un reconocimiento de conexión que desafiaba la lógica y el momento oportuno, y cada razón práctica por la que no debería existir. Luego Amelia se dio la vuelta y entró, dejando a Liam de pie junto a su sedán bajo la luz menguante, ambos cargando con el peso de algo que se sentía inacabado. Si crees que los sentimientos verdaderos no comienzan con dinero o estatus, sino con sinceridad genuina, suscríbete a Solo Parent Stories para más historias que toquen tu corazón. Pasó una semana en la que Amelia se sumergió en el trabajo con una intensidad que rozaba la desesperación, como si mantenerse lo suficientemente ocupada pudiera ahuyentar los pensamientos de un conductor cuya amabilidad había trastocado su vida cuidadosamente ordenada. Reuniones de negocios llenaban sus días, obligaciones sociales consumían sus noches. Sin embargo, su mente seguía divagando en conversaciones en un sedán, conduciendo por carreteras de montaña, en la voz de una niña por teléfono, en manos cubiertas de grasa por arreglar un coche bajo la lluvia. Su asistente notó la distracción, la forma en que Amelia se detenía a mitad de frase y miraba por las ventanas con una expresión que sugería que sus pensamientos estaban a kilómetros de distancia. Colegas comentaron que la CEO, usualmente aguda y concentrada, parecía de alguna manera más suave, aunque si esto representaba un desarrollo positivo o una debilidad preocupante, seguía sin estar claro.
La decisión de visitar el barrio de Liam surgió impulsivamente un sábado por la tarde, cuando Amelia se encontró incapaz de concentrarse en los informes que cubrían su escritorio. Tenía su dirección de la documentación del contrato de la empresa de transporte, información que se había dicho a sí misma que nunca usaría porque cruzar ese límite transformaría su interacción profesional en algo mucho más complicado. Sin embargo, allí estaba ella, llegando a un modesto edificio de apartamentos en una zona obrera, donde los niños jugaban en el patio y la ropa colgaba de los balcones. El contraste con su propio y estéril rascacielos de lujo era casi doloroso en su demostración de las diferentes realidades que habitaban. Liam abrió la puerta con una sorpresa que se transformó rápidamente en cansancio, aunque su cortesía natural impidió una sospecha abierta sobre por qué una clienta adinerada había aparecido sin invitación en su casa. Señorita Hart, no la esperaba. Quiero decir, ¿todo está bien? Le traje algo a ella, dijo Amelia, levantando un paquete cuidadosamente, envuelto con más nerviosismo del que había sentido al negociar acuerdos de millones de dólares. Si está bien, sé que esto probablemente es extraño, que yo aparezca así. Ella apareció detrás de su padre. Sus ojos se abrieron con reconocimiento y deleite. Es la señora bonita. Papá, es ella. El genuino entusiasmo en la voz de la niña pareció aliviar parte de la tensión de Liam, mientras se hizo a un lado para dejar entrar a Amelia en su pequeño apartamento. El espacio estaba impecablemente limpio, pero claramente contenía la vida de toda una familia en un área más pequeña que el vestidor de Amelia. Dibujos infantiles decoraban el refrigerador. Libros de la biblioteca estaban apilados ordenadamente en una mesa de café de segunda mano. Y por todas partes se respiraba el amor que compensaba lo que el dinero no podía proporcionar. Ella abrió el paquete con un entusiasmo que hizo que el corazón de Amelia se encogiera, revelando un costoso juego de veterinaria que Amelia había pasado una cantidad de tiempo embarazosa seleccionando. El chillido de alegría de la niña sugirió que el esfuerzo había valido la pena. «Esto es demasiado», dijo Liam en voz baja mientras ella inmediatamente comenzaba a organizar los animales de plástico con seria concentración. «No tenías que hacer esto». «Quise hacerlo», respondió Amelia, observando a la niña jugar con una intensidad que sugería que había entendido que acababan de darle algo importante, aunque no pudiera articular exactamente qué. La tarde se prolongó inesperadamente hasta la noche, cuando ella insistió en que Amelia se uniera a ellos para cenar, lo cual consistió en espagueti y ensalada preparados con más cuidado que gasto. Observar a Liam moverse por la pequeña cocina, su fácil afecto con su hija, la forma en que trabajaban en equipo, nacida de años de resolver cosas juntos, hizo que a Amelia se le apretara la garganta con emociones que no podía nombrar del todo. Después de que ella fue acostada con largas negociaciones sobre una historia más y promesas sobre las actividades del día siguiente, Liam y Amelia se encontraron en el pequeño balcón con vistas al patio, donde los sonidos nocturnos de la vida del barrio se elevaban a través del aire cálido. «He estado pensando en ti», dijo Amelia, las palabras brotando antes de que el valor pudiera abandonarla. «Mucho, probablemente más de lo que debería, más de lo que tiene sentido dado que apenas nos conocemos y vivimos en mundos completamente diferentes». Liam se apoyó en la barandilla, su expresión ilegible en la tenue luz. «Yo también he estado pensando en usted», admitió en voz baja. «Pero tengo que tener cuidado, señorita Hart. No solo por mí, sino por ella. No puedo traer a alguien a nuestras vidas que pueda irse cuando la realidad no coincida con la fantasía que les hizo pensar que querían esto». El suave rechazo dolió a pesar de su obvia sabiduría, pero Amelia siguió adelante. «¿Crees que estoy aquí por algún capricho, que crucé la ciudad hasta tu barrio para entretenerme?» «Creo que estás acostumbrada a conseguir lo que quieres», dijo Liam, no con unquindidad. «Y ahora mismo tal vez quieras algo diferente de tu vida habitual. Pero querer algo temporalmente no es lo mismo que estar dispuesta a formar parte de ello permanentemente». «No sabes lo que quiero», dijo Amelia, su voz elevándose ligeramente antes de que se contuviera y suavizara su tono. «No sabes nada de mi vida, ni de lo que me ha faltado, o de lo que sentí durante esos 3 días que pasamos juntos».
Entonces dímelo, desafió Liam suavemente. Amelia respiró temblorosamente, reuniendo el valor para ser vulnerable de maneras que su persona profesional nunca le permitía. Me sentí viva por primera vez en años. Me sentí como una persona en lugar de una posición. No querías nada de mí excepto, no sé, tal vez solo que fuera yo misma. Y tu hija te mira con un amor que no es transaccional ni condicional. Y te vi arreglar un coche bajo la lluvia sin quejarte y pensé, esto es lo que parece la verdadera fuerza. No negociaciones en la sala de juntas o acuerdos de negocios, sino simplemente hacer lo que hay que hacer porque es lo correcto. Su voz se quebró ligeramente en las últimas palabras. Creo que me estoy enamorando de ti, susurró, y sé que es una locura dadas las circunstancias y el momento, pero necesitaba que lo supieras. Liam permaneció en silencio por un largo momento, su expresión pasando de la sorpresa a algo que podría haber sido miedo, y finalmente asentándose en algo más suave, más cálido que hizo que el corazón de Amelia latiera con esperanza. No puedo prometerte que sea fácil, dijo finalmente. No puedo prometerte glamour o emoción o nada parecido a la vida a la que estás acostumbrada. Lo que puedo prometer es honestidad, lealtad, a alguien que te vea como una persona en lugar de un símbolo de estatus. Si eso es suficiente, entonces quizás podamos resolver el resto. Fue la declaración más tentativa que Amelia había recibido, y de alguna manera significó más que cualquier gran gesto romántico. 6 meses después, los cambios en la vida de Amelia le habrían parecido imposibles a su antiguo yo. Se había retirado de las operaciones diarias de su empresa, ascendiendo a ejecutivos leales a puestos que le permitían trabajar de forma remota 3 días a la semana. El apartamento del ático había sido vendido, reemplazado por una cómoda casa en un vecindario donde él podía ir caminando a la escuela y Amelia podía conocer los nombres de sus vecinos. Liam había aceptado su oferta para convertirse en gerente de operaciones de su división de transporte, un puesto que utilizaba sus habilidades al mismo tiempo que le proporcionaba estabilidad y flexibilidad de horario para la crianza. El trabajo de $950 que los había unido se había transformado en algo que ninguno de los dos podría haber anticipado. Pero los cambios más grandes no eran profesionales ni financieros. Eran los pequeños momentos que llenaban sus días de calidez. Ella enseñándole a Amelia a trenzar el cabello. Los tres cocinando la cena juntos en una cocina que se sentía demasiado pequeña, pero de alguna manera perfecta. Las mañanas de sábado en el mercado de agricultores, donde ella insistía en seleccionar flores frescas para su mesa del comedor. Una noche, mientras estaban sentados en el porche viendo la puesta de sol, pintar el cielo en tonos ámbar y rosa, ella acurrucada entre ellos con libros que quería que leyeran en voz alta, Amelia sintió algo que nunca había experimentado en su vida anterior de lujo y estatus. Paz completa. Papá, dijo ella pensativa al terminar la historia, ¿Amelia va a ser mi mamá de verdad ahora? Liam y Amelia intercambiaron miradas por encima de la cabeza de la niña, sonrisas que comunicaban conversaciones enteras sin palabras. ¿Te gustaría?, preguntó Amelia suavemente, aunque su corazón latía con el peso de este momento. Sí, declaró ella con la certeza de una niña de 7 años. Ahora haces sonreír a papá todo el tiempo, y me estás enseñando cosas de negocios, y me dejas elegir mi propia ropa, incluso cuando no combina, y cantas en el coche, aunque no cantas muy bien. La risa de Liam transmitía pura alegría. Bueno, cuando lo pones así, Amelia los abrazó a ambos, sintiendo lágrimas de felicidad en sus ojos. Me sentiría honrada de ser tu mamá, le susurró a ella, si me enseñas cómo hacerlo bien. Es fácil, dijo ella con confianza. Solo tienes que amar a la gente y hacer que se sientan seguros. Ya eres bastante buena en eso. A medida que caía la oscuridad y se trasladaban al calor de su hogar, Amelia reflexionó sobre el viaje desde aquella noche lluviosa en la que había contratado a un conductor por $950, sin imaginar que él le enseñaría lo que realmente significaba la verdadera riqueza. No estaba en cuentas bancarias o acuerdos comerciales o apartamentos de lujo con vistas a la ciudad. Estaba en esto,
en el amor dado libremente, en una familia construida por elección y compromiso, en la profunda riqueza de ser valorado por quien eras en lugar de por lo que podías proporcionar. Un trabajo de $950 había parecido temporal, solo otra transacción en una vida llena de ellas. En cambio, se había convertido en el comienzo de todo lo que realmente importaba. Si crees que a veces las oportunidades más pequeñas abren la puerta a la mayor felicidad, suscríbete a Solo Parent Stories para más historias que te ablanden el corazón.